La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas. Estas variables son tales como el total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos o gastos, el nivel de empleo, el nivel de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de precios, entre algunas otras variables. Para poder estudiar estas variables macroeconómicas, debemos estar claro que depende de los datos estudiados en la microeconomía. En palabras más sencillas, la microeconomía se centrará en qué consumes o produces tú y tu familia, en el sector o calle donde vive. Y la macroeconomía analizará lo que consume o producen todas las familias de tu país o grupos de países, generando que el estudio de la macroeconomía está muy ligado a la toma de decisiones en objetivos políticos, los cuales permitan crecer la economía de la región, conseguir estabilidad de precios, incentivar la creación de empleo y que los países puedan tener una balanza de pagos sostenible y equilibrada en el tiempo. La macroeconomía basa su análisis en datos derivados de la observación y la estadística. A su vez, la medición de estos datos y su estudio de los mismos muestra el éxito o fracaso de una economía. En conclusión, la macroeconomía es fundamental para analizar el nivel de vida de las sociedades del mundo, así como su desarrollo en el tiempo. El Producto Bruto Interno, o PBI, es el valor total de todos los bienes y servicios generados en un territorio determinado durante cierto periodo de tiempo. ¿Pintaste un cuadro? Es PBI. ¿Vendiste raspadillas este fin de semana? Es PBI. ¿Te pagaron un sueldo a fin de mes? También es PBI. El PBI es de mucha utilidad para entender y a la vez predecir el comportamiento de la economía en un país o región. Así, es un indicador muy importante detrás del crecimiento de cualquier país. Ahora, existen 3 métodos para calcular el PBI, pero no te preocupes, pues todos ellos te llevarán a la misma cifra. Los diversos métodos existen para responder diferentes preguntas con un mismo número. ¿Cuántos bienes y servicios se producen? ¿Cómo se utiliza el dinero que proviene de esta producción? ¿O cómo se reparte este dinero? Estos son el método de la producción, el método del gasto y el método del ingreso. El flujo circular económico nos explica por qué cualquiera de estas preguntas nos dará el mismo resultado. Digamos que una trabajadora recibe $100 de sueldo por su trabajo. Esto representa un ingreso para su familia, que gastará ese dinero en bienes y servicios a cargo de empresas. Ese mismo gasto de la familia significa un ingreso para aquellas personas que a su vez tendrán que pagar sueldos a sus trabajadores. Así, los ingresos y los gastos son 2 caras de una misma moneda. El PBI del Perú para el 2018 fue de 535.179 millones de soles. Esto representa un crecimiento de más del 50% a partir del PBI que se registró en el 2009, hace 10 años. ¿Qué significa esto para nosotros? El PBI dividido entre la población del país es un gran indicador para estimar su nivel de vida. A esto se le llama PBI per cápita. Con estos números podemos saber que en promedio, en el 2009, había 11.951 soles por persona en el Perú y para el 2018 subió a 16.640 soles por persona. Suena muy bien, ¿no? Este crecimiento en el PBI per cápita es importante porque, en palabras del economista Gregory Mankiw, a mayores ingresos, mejores estándares de vida. Esto incluye vivienda, salud, educación, mayores ahorros, etc. Entonces, este crecimiento nos dice que, comparándonos con hace 10 años, los peruanos estamos considerablemente mejor. Como podemos ver, el PBI no es un número exclusivo de los economistas ajeno a nuestras vidas. Y, aunque tiene imperfecciones, como no considerar cómo se distribuye el ingreso, todos somos parte del PBI, y si él crece, deberíamos crecer nosotros también. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario.
Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Pero esta definición por sí sola no es muy útil si no sabemos primero qué son los precios, de qué dependen y por qué pueden aumentar de manera persistente y generalizada. Entendido de una manera mucho más simple, el precio de un producto es el valor relativo que la gente le da a ese producto en una economía. Señorita, hágame un favor, ¿a cómo las empanadas? A 1000. Por ejemplo, si en una economía una empanada tiene un precio de 1000 pesos y una gaseosa tiene un precio de 2000 pesos, eso quiere decir que el valor de esa empanada es la mitad del de una gaseosa. O lo que es lo mismo, que el valor de esa gaseosa es el doble del de la empanada. Pero como sería muy enredado llevar las cuentas de los precios de las empanadas en términos de gaseosas, de los de las gaseosas en términos de empanadas, y así con todos los bienes de la economía, es mucho más fácil poner todos los precios en términos de una unidad común, la moneda. Si yo tengo 10.000 pesos para gastar, puedo comprar 10 empanadas de 1.000 pesos, o puedo comprar 5 gaseosas de 2.000 pesos, o cualquier combinación de esos productos que termine sumando 10.000 pesos. Decíamos que la inflación es un aumento generalizado y persistente del nivel de precios de un país. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. De esta manera, si uno dice que una economía tiene una inflación de 10% en un año, quiere decir que el promedio de precios de todo el país se eleva en 10% durante ese año. De la misma manera, si la inflación en un país es del 100% anual, quiere decir que el nivel promedio de precios de toda esa economía se duplica en un año. Desafortunadamente, algunas veces la inflación se sale de control y termina acabando con la estabilidad económica de un país. Ese es el caso, por ejemplo, de Zimbabue, en el África, que en el año 2008 tuvo una inflación tan alta que los precios se duplicaban cada 24 horas, erosionando por completo la capacidad adquisitiva de la gente. En América Latina también ha habido casos de gran inflación, como por ejemplo los de Brasil, Argentina y Perú en los años 80. Colombia también ha tenido periodos de gran inflación, como por ejemplo los de la Guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hasta aquí hay dos cosas que han quedado totalmente claras. La primera, la inflación es un aumento persistente y generalizado del nivel de precios de un país. La segunda, la inflación tiene un gran impacto sobre nuestras vidas, desde la fijación de nuestros salarios, pasando por las cosas que podemos comprar, hasta poder afectar incluso a la estabilidad política de un país. ¿Qué es la deflación? Algo que casi nunca ocurre. Todo se vuelve más barato, el café, los zapatos, las bicicletas. Una alegría para el consumidor, pero es demasiado temprano para alegrarse. A la larga, esto es perjudicial para la economía y puede significar una deflación. Con la deflación bajan los precios y se puede comprar más con el mismo dinero, pero la cantidad de dinero en circulación disminuye. Con la inflación ocurre lo contrario, tanto los precios como la cantidad de dinero suben de forma extrema. Con la deflación, los productos, alimentos y bienes inmobiliarios pierden valor de forma continuada. Y a pesar de ello, casi nadie puede permitírselos, porque la gente ya no tiene dinero suficiente. Pero, ¿cómo se llega a esta situación? Los consumidores escuchan hablar de crisis, se sienten inseguros y compran menos. Las empresas ya no pueden vender sus productos y bajan los precios, pero así ya no alcanzan a cubrir los costos de producción. Se ven forzadas a recortar salarios y despedir a empleados. Al final, solo unos pocos tienen dinero y apenas lo gastan, ya que esperan que todo se abarate aún más. Así,
la deflación provoca una serie de reacciones en cadena que lo arrastran todo al abismo. ¿Y qué se puede hacer para contrarrestarla? Los bancos emisores bajan los tipos de interés. Así esperan que haya más dinero en circulación y los bancos concedan créditos más baratos. Eso debería servir para espantar al fantasma de la deflación. La hiperinflación es una situación que se presenta cuando los precios aumentan de manera muy acelerada. Aunque no existe una definición única, la mayoría de los economistas coinciden en que se habla de hiperinflación cuando los precios aumentan a niveles superiores al 100, 200 o 300% anual. Pero el rasgo más característico de una situación de hiperinflación es que el aumento de los precios se acelera cada vez más, generando así un círculo vicioso que perjudica a toda la economía. En efecto, cuando el aumento de los precios se acelera cada vez más, el poder adquisitivo de la gente del común se reduce dramáticamente. Veamos por ejemplo el caso de una economía con una inflación del 200% anual. Eso significa que si al comienzo del año con 3.000 pesos yo podía comprar 3 productos de 1.000 pesos, al final del año solamente podré comprar uno de ellos porque su precio se ha triplicado. La hiperinflación afecta hasta los aspectos más básicos del funcionamiento de una economía. Por ejemplo, la simple decisión de pedir prestado para comprar una casa se puede convertir en un acto de consecuencias imprevisibles. Si las cuotas del crédito están atadas al aumento de los precios, la hiperinflación terminará disparando los pagos que tiene que hacer el que se endeudó. En esos casos, quienes más terminan perdiendo son los que tienen que pagar cuotas variables, pero tienen sus ingresos fijos, como es el caso de los asalariados. Cualquiera diría que una situación como esa es demasiado extrema para presentarse en la realidad, pero la historia tiene muchos casos. Veamos el ejemplo de la hiperinflación que se dio en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. La pérdida de valor de la moneda fue tan grande que su relación frente al dólar pasó de 4,2 marcos por dólar en 1914 a 4,2 billones de marcos por dólar en 1923. La moneda perdía su valor tan rápidamente que los trabajadores iban a cobrar su salario al fin de mes con carretillas para poder transportar los billetes. Pero acerquémonos a nuestro vecindario. En América Latina también ha habido casos muy graves de hiperinflación, como los que se presentaron en Brasil, Perú, Bolivia o Argentina hace unas cuantas décadas. De todos esos casos, quizás el más ilustrativo sea el de Argentina, donde en el año 1989 la inflación alcanzó un nivel de 12.000% anual. Eso significa que si un producto al comienzo del año costaba 100 pesos, al final del año su valor ya superaba los 12.000 pesos. Pero ¿cómo se puede dar un fenómeno tan delicado como este? Para que se dé una situación de hiperinflación se requieren 3 condiciones. Primero, por supuesto, que haya una inflación inicial. Segundo, que sus causas sean persistentes. Finalmente, que se presente una puja entre los distintos agentes económicos para tratar de mantener su poder adquisitivo, de esa manera generando lo que los economistas llaman un espiral inflacionario. Supongamos el caso de un país que sufre un severo fenómeno climático que echa a perder las cosechas y hace que aumente el precio de los alimentos. En la medida en que se mantenga esa situación extrema de escasez de alimentos que da lugar al aumento persistente de los precios, se producirá una puja entre los agentes económicos que detonará una espiral inflacionario. En la medida en que se mantenga el aumento de los precios, los clientes de los supermercados verán que su dinero ya no les alcanza para comprar lo que necesitan y pedirán un reajuste salarial. Si el poder de negociación de los trabajadores es muy grande, los empresarios aumentarán los salarios, lo que les elevará sus costos laborales y tarde o temprano incrementarán los precios de sus productos para tratar de que no se vean afectadas sus ganancias. Ese aumento de los precios de los productos volverá a reducir el poder adquisitivo de los trabajadores, quienes una vez más presionarán por un aumento salarial, que en caso de concretarse, seguirá repitiendo una y otra vez el mismo proceso, reproduciendo y acelerando el aumento generalizado de los precios que constituye la hiperinflación. Bueno, pero si la hiperinflación es un problema tan serio, ¿qué hay que hacer para controlar la inflación y evitar que se convierta en hiperinflación? Perú,
6 millones de desempleados en un año. El COVID-19 no discrimina a sus víctimas, pero las consecuencias económicas sí lo hacen. El Perú está en medio de dos crisis principales, sanitaria y laboral. Durante el primer semestre de este año, la producción disminuyó en 17,37% y el desempleo subió a más del doble respecto al segundo semestre de 2019. Los más afectados son los sectores más vulnerables del mercado laboral: jóvenes, mujeres, adultos, informales y autoempleados. En Lima se tiene registro de 2.300.000 desempleados, el cual más afecta a mujeres y jóvenes. Hay más desempleados hombres y jóvenes en zonas urbanas y más mujeres desempleadas en el sector rural. La población con empleo disminuyó en 40% a nivel nacional durante los meses de abril, mayo y junio. Esto equivale a más de 6 millones de personas desocupadas con respecto al mismo periodo en el 2019, afectando principalmente a los jóvenes. De cada 2 jóvenes, 1 está desempleado. En el Perú, en la actualidad, hay más de 200.000 peruanos que vienen trabajando de forma remota. El porcentaje mayor de trabajadores realiza trabajos de contacto directo. Es por ello que la cuarentena no funcionó como debería. La mano de obra juvenil es más proclive a desarrollar formas de trabajo consideradas atípicas, como repartidores de delivery en plataformas digitales, sin acceso a ningún tipo de derecho laboral, así como los trabajos part-time, como los que se realizan para Saga, Falabella, Ripley o McDonald's, trabajos a través de servicios, empleo encubierto y el autoempleo, jornadas arduas de trabajo, poca fiscalización para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo, así como reducciones de salarios inducidos de manera grosera. En los sectores productivos más afectados por la pandemia, como el turístico, hotelero, el comercial o el alimenticio, los jóvenes están sobrerepresentados. Ya antes de la pandemia, diversos indicadores señalaban que la educación superior respondía de manera insuficiente a las necesidades de la economía y de la población, y ello se evidencia en el subempleo profesional. Afecta a 4 de cada 10 egresados universitarios y a 5 de cada 10 egresados técnicos. Desde distintos sectores sociales se suman los reclamos para acabar con ese divorcio eterno entre educación y mercado laboral, poniendo en marcha un sistema educativo que transita a invertir en ciencia y tecnología como su principal bastión para sacar adelante a las generaciones venideras y a reeducar a las actuales para reinsertarlas al trabajo.